Bueno, pues nada, os doy la bienvenida a todos y a todas por estar aquí esta tarde, sobre todo en las circunstancias en las que nos toca estar. Pero bueno, la Asociación de Afinsifacro ha hecho un esfuerzo muy importante para poder montar esta jornada y se lo agradecemos un montón. Bueno, esta jornada, como sabéis, se organiza por motivo del Día Mundial de la Fibromialgia, que es hoy, el 12 de mayo, y se celebra la 9ª jornada de formación sobre el tratamiento integral en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, que la asociación celebra pues todos los años por estas fechas, ¿vale? Antes de nada quería agradeceros que siempre contéis conmigo para estas cosas, porque para mí es un verdadero orgullo, ¿eh? Y nada, que pacientes, familiares tienen mucha suerte de teneros aquí, haciendo este tipo de acciones. La temática específica de esta jornada, de la de este año, ha sido esta: la formación en salud, herramienta terapéutica para el paciente de fibromialgia y su implicación en el autocuidado. Suena muy bien, pero es que además esto no es solo el título de esta jornada, sino que Afinsifacro lleva años trabajando día a día en este objetivo, ¿vale? Lo que se pretende desde la asociación es que los pacientes que desgraciadamente tienen una enfermedad crónica que no tiene cura puedan mejorar su estado de salud o su calidad de vida, pues con todas las herramientas que están en su mano, que precisamente son el conocimiento de procedimientos y terapias basados en la evidencia científica, el autocuidado, la responsabilidad en el control de sus síntomas, ¿vale? Y en todo ello está detrás la asociación ayudando en todo momento, no solo con terapias muy efectivas, con profesionales muy formados y muy eficaces, sino que pues, también fomentan el papel activo del paciente en el afrontamiento de este síndrome. Y vaya si lo consiguen, ¿eh? La mayoría de los pacientes, y lo podréis corroborar vosotros, mejoráis bastante cuando llegáis a la asociación. Y eso es una garantía de su buena labor. Bueno, antes de dar paso a los ponentes, Paulina Jiménez, la presidenta de Afinsifacro, y Valentín Pérez, el secretario, querían saludaros y daros la bienvenida. Así que es vuestro turno. Buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, te oímos. Te oye perfectamente, Pauli. Puedes hablar. Solo unas palabritas. Bienvenidos al Día Internacional a todas las personas que están conectadas y a las que nos están viendo a lo largo de todo el día con los diferentes vídeos que se han ido colgando en la red y que están teniendo un éxito muy grande. A los ponentes, gracias. La asociación es como es porque contamos con gente como vosotros. Desde hace muchos años, desde la Universidad Rey Juan Carlos, nos estáis apoyando cada uno de vosotros y es un lujo contar con unos ponentes como vosotros en esta fecha. No me enrollo más y gracias a todos. Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Yo lo único que quería era agradecer a todo el mundo que ha participado en la preparación de estas ponencias, tanto a los ponentes, por supuesto, como a la gente que ha trabajado por detrás, Marijose, Toñi, todo el mundo que ha colaborado con ellos, para que esto, en la medida de lo posible, salga lo mejor posible y nos ayude a ir avanzando un poco más en que pues, nuestra visibilidad sea mayor cada día, aunque estamos en unos momentos un poco difíciles para que todo eso ocurra, pero bueno, no hay que dejarlo y hay que continuar con ello todos los días. Así que muchas gracias a todos los que han participado y que todo salga muy bien. Bueno, muchas gracias, Pauli y Valentín. Pues sin perder más tiempo, damos comienzo a la sesión de preguntas y debate con los ponentes. Me encantaría hablar un poquito de ellos, pero no me quiero extender. Como ya habéis
podido leer un poco su ficha, verles en su grabación, prefiero que demos paso a las preguntas. Pero bueno, solo deciros que son 3 grandes profesionales. Por suerte para mí son compañeros y amigos y que podéis confiar en sus conocimientos. ¿Vale? Entonces, la sesión se va a desarrollar así. Tenéis abajo en el menú inferior un botón que pone chatear, ¿vale? En ese chat es donde podéis escribir vuestras preguntas para cualquiera de los ponentes, ¿vale? Y os animo a que preguntéis cualquier cosa, que tengáis curiosidad, que no hayáis entendido de lo que han explicado, ¿vale? Todas las preguntas son buenas, así que no tengáis miedo de preguntar tonterías, ¿no? Que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Es que esto que se me ocurre es una tontería, no lo voy a decir. No hay tonterías, ¿vale? Hay dudas y hay curiosidad, así que os animo a que aprovechéis, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a dar paso a esas preguntas. Como suele pasar al inicio, es un poco difícil que la gente se anime. Así que, bueno, yo tengo preparadas algunas preguntas aquí. Vamos a intentar ir intercalando preguntas para cada uno de los ponentes para que todos tengan oportunidad de hablar de sus temas. Y eso sí, os voy a acotar un poco el tiempo, como sabéis, para que todos podamos hablar, ¿vale? Bueno, tengo aquí, por ejemplo, una pregunta que ha surgido entre los compañeros y es para Marisa, ¿vale? Y dice así: según tu experiencia clínica, Marisa, ¿qué áreas de la vida del paciente varón con fibromialgia están más afectadas? ¿Encuentras diferencias con las mujeres? Cuando quieras, Marisa. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a todos los que estáis conectados ahora y gracias a la asociación, ¿no? por invitarme siempre. Bueno, yo diría que revisando toda la literatura sí que parece, ¿no? que sobre todo en el terreno laboral hay algunos varones que perciben diferencias porque quizá llegan en peor estado, ¿no? Y muchas veces reciben, mejor tratamiento por parte de las instituciones en el sentido de que se les suele conceder una incapacidad laboral con mayor frecuencia que a las mujeres. Eso no significa que haya un mayor o un menor impacto, significa que el sistema funciona diferente, igual que funciona a nivel de sistema sanitario. Las áreas al final yo diría que dependerán un poco de la vida de los pacientes, ¿no? Hay hombres que se dedican a cuidar de la familia por la tarde y trabajan por la mañana y además son muy deportistas y entonces tendrán muchas más áreas afectadas que un hombre que simplemente se va a dedicar al trabajo, ¿no? Lógicamente al final la afectación en las áreas de la vida va a depender de las áreas de la vida que tú tengas activas, ¿no? Pero por lo que sabemos no hay grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la afectación a nivel cotidiano y tampoco las he observado yo en la consulta habitual, que he tenido la fortuna de trabajar con unos cuantos varones y no veo grandes diferencias, les afecta igual y fenomenológicamente su experiencia la refieren igual. Vale, muchas gracias, Marisa. Es curioso, simplemente estaba pensando en esta cuestión mientras hablabas y siempre se ha dicho que parece que los hombres están mucho más afectados que las mujeres, pero no hay evidencia científica de ello. No, que va. Además, ya digo que en general se han estudiado diversas áreas y de la revisión que yo he hecho se ha visto en la presentación. Es que primero son muy poquitos los estudios, pero es que tampoco hay grandes diferencias, que va. Vale, muchas gracias. Bueno, tengo aquí una pregunta para Josué, ¿vale? Josué, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas del dolor temporomandibular o la disfunción temporomandibular de los síntomas habituales del dolor en la fibromialgia, pero que se localicen en esa área? ¿Hay alguna diferencia? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, que ya me habéis invitado también en alguna ocasión y os agradezco mucho que contéis conmigo.
Bueno, no sé si exactamente la pregunta que decías, Paloma, a qué se refiere, si es a la diferencia con respecto a los que tienen dolor temporomandibular que no tienen fibromialgia, o a la diferencia entre el dolor de origen orofacial, temporomandibular, de personas que tienen fibromialgia con respecto a los síntomas de la fibromialgia. Eso es, la segunda opción sería, ¿cómo se puede, hay alguna forma de diferenciarlo? Yo te voy a decir los criterios, o voy a decir los criterios de evaluación de los pacientes que tienen difusión temporomandibular de los músculos masticatorios, porque en las mujeres con fibromialgia solo el 19% tienen disfunción temporomandibular de origen articular, proveniente de la articulación. Normalmente los dolores en la cara en una mujer u hombre, normalmente mujer, con fibromialgia, provienen de la musculatura. Y el diagnóstico es igual que alguien que no tiene fibromialgia, pero es muy difícil de determinar. Realmente la pregunta que me has hecho es que me resulta complicada, porque es muy difícil de determinar o diferenciar con respecto a los síntomas de la fibromialgia, porque la exploración realmente es una exploración clínica en la palpación de la musculatura. Para cuando exploramos en la cara los dolores, cuando exploramos los músculos, los palpamos directamente, ¿no? Se podría hacer una electromiografía nocturna, se ponen unos electromiógrafos por la noche para ver cómo aprietan, cómo se comporta la musculatura por la noche, pero no aporta realmente un criterio de cribaje, de diagnóstico claro, solamente lo haces con respecto a la variabilidad cardíaca para ver y diferenciar con respecto a la parte emocional o otros sistemas involucrados que pudieran estar en el apretar de los dientes, porque normalmente, no el bruxismo en sí, pero sí el apriete de los dientes tiene que ver. Es muy difícil de poder diferenciarlo. El diagnóstico del dolor temporomandibular, hay una serie de test artrogénicos, hay una serie de test para evaluar el disco a nivel intraarticular dentro de la articulación, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es que hasta el 97% de las mujeres con fibromialgia tienen la comorbilidad de dolor orofacial. Y atención, estos dos datos publicados que he puesto en la presentación, es más prevalente el dolor orofacial en la mujer con fibromialgia que en la población que no tiene fibromialgia y tiene dolores en la cara, como la neuralgia de trigémino, como la migraña. Fijaros, el tener dolor en el cráneo y la cara, que es un área que está inervada por un procesamiento del dolor del nervio trigémino, es decir, los dolores aquí son del trigémino hasta aquí son del plexo cervical, es decir, pero que luego es un núcleo que es donde se procesa todo, se llama el núcleo trigémino cervical, que está aquí, en el mesencéfalo. Todo nuestro procesamiento del dolor de aquí se procesa aquí, todo se confluye en esta zona. Bueno, pues las mujeres con fibromialgia tienen más cantidad, entre ellas, de número, de prevalencia de dolor orofacial temporomandibular, que la población general que padece otras enfermedades de la región craneofacial. Es muy difícil poder determinar, pero realmente una mujer con fibromialgia, la posibilidad que tiene de que le duela la cara es de entre el 70 al 90% de las ocasiones, y evidentemente está dentro de la exploración que hacen los reumatólogos de los puntos dolorosos, del dolor crónico con las alteraciones de insomnio, etc. Todo lo que es la clínica de la fibro, fatiga crónica. No sé, me no sé imaginaba. si me resulta muy complicado.
Claro, eso me imaginaba, por eso me resultaba una pregunta interesante. ¿Vale? Sí podría decir cómo se diferencia una persona que tiene dolor temporomandibular sin fibro de alguien que tiene dolor temporomandibular con fibromialgia. Pues si quieres eso, lo respondes después y así vamos alternando preguntas para el resto de ponentes. ¿Vale? Además, nos están entrando ya preguntas y muchas son para ti, Josué, o sea que prepárate. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, tenemos aquí una pregunta para Sara, ¿vale? En el vídeo, Sara, decías que normalmente los pensamientos antes de dormir son emocionales, se acompañan de una alta activación y que existen estrategias de distanciamiento para esos pensamientos. ¿Podrías explicar más en qué consistirían estas estrategias? Sí, vale. Bueno, buenas tardes a todos y un saludo y un abrazo muy fuerte, lo primero. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. Cuando yo me refiero que por la noche suele haber pensamientos emocionales, es que ocurre una cosa, y es que cuando nosotros nos quedamos dormidos, digamos que la primera parte o la primera zona del cerebro que se duerme es la zona frontal, que es la zona que digamos que tiene reguladas las emociones durante la vigilia. Entonces, la primera zona que se desconecta poquito a poco, esto no es que me desconecto rápidamente, sino que se desconecta poco a poco, es la zona frontal. ¿Qué ocurre cuando la zona frontal se desconecta? Que la zona emocional se libera. Entonces, si durante el día hemos tenido algún problema, nos hemos peleado con alguien, hemos tenido algún disgusto, es muy fácil que mientras empezamos a quedarnos dormidos empiecen a aparecer pensamientos de tipo emocional, o sea, que aparezcan como con menos regulación, o sea, porque la zona frontal lo regula y al dormirse entonces afloran en todo su esplendor. Si no nos ha pasado nada y no tenemos ningún problema, no dormimos con tranquilidad, siguiendo nuestras rutinas, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene por qué venir, ¿eh? O sea, que no lo dicho como por algo, como un hecho, sino que si nos ha pasado algo o tenemos preocupaciones, es muy fácil que cuando se apague la luz, como digo yo, se encienden las emociones, ¿no? Entonces, bueno, las técnicas de distanciamiento de pensamientos son herramientas que hay que aprender, no basta con saberlas, hay que practicarlas, pero son herramientas que lo que nos tratan de enseñar es a darnos cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos. Es decir, si yo por la noche me he tenido una discusión, por ejemplo, con un amigo y por la noche me meto en la cama y de repente empiezo a decir, podía haber dicho esto, es que fíjate, él está pensando que no sé cuántos, empiezo a tener una rumiación y unos pensamientos que vienen a darme vueltas, ¿no?, por la cabeza. Cuando yo aprendo a distanciarme de los pensamientos, el trabajo que hay que hacer es decir, o sea, nosotros nos solemos ir con esos pensamientos, nos conectamos con el pensamiento, nos vamos y empezamos en una rueda. El distanciamiento es tomar distancia de eso y decir, espera, estoy teniendo este tipo de pensamientos. Mi mente me está diciendo que mi amigo ha pensado esto. Mi mente me está diciendo que ha pasado esto. Mi mente me está diciendo que tengo que hacer esto, pero no es que sea la realidad. El distanciamiento con el pensamiento tiene que ver con darnos cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos. Y los pensamientos emocionales en concreto no suelen ser muy racionales. Entonces, si nosotros entrenamos a ver los pensamientos como simples pensamientos, eso lo que nos da es un alivio a nivel emocional. Si yo me meto en la cama por la noche, al día siguiente voy a tener un viaje, ¿no? Y digo, ay, el avión va a estrellarse. Son pensamientos que suelen venir cuando uno tiene algo importante que hacer, ¿no? Porque viene el miedo, la anticipación. Entonces, en ese momento yo puedo irme con el pensamiento y decir, Dios mío, se va a estrellar, me voy a matar, me puedo angustiar muchísimo. Eso es conectarse con el pensamiento. Distanciarse es decir, espera, mi mente me está diciendo que voy a tener un accidente. ¿Estoy teniendo un accidente ahora mismo? No. Entonces, con eso lo que hacemos es tomar distancia del pensamiento y eso emocionalmente alivia mucho. Ese es el distanciamiento. Hay muchas técnicas de distanciamiento. Yo os puedo mandar, si queréis, un listado de herramientas de distanciamiento de pensamientos que os pueda ayudar a trabajar esto, porque en realidad es una herramienta que hay que entrenar. Muy bien, muchas gracias, Sara. Nada. Sí, no es nada fácil conseguir esto, pero se puede entrenar, afortunadamente. Vale, otra pregunta para Josué. Dice aquí Mati,
¿A partir de qué síntomas se debería mantener bajo observación la zona temporomandibular? ¿A qué especialista hay que dirigirse? Perdona, ¿puedes repetir al principio a partir de cuándo? ¿A partir de qué síntomas se debería mantener bajo observación la zona temporomandibular? Yo entiendo que se refiere que cuándo es el momento en el que yo debo decir, uy, este dolor en mi mandíbula es importante, tengo que ir a un especialista. El dolor en la región temporomandibular, cuando empieza de origen muscular, lo que todos notamos es como una especie de sobrecarga en la zona de los músculos masticatorios, como una fatiga. Rara vez en una mujer con fibromialgia, como he dicho antes, tiene problemas artrogénicos. Normalmente un problema artrogénico debuta de forma casi brusca, es decir, el paciente de repente se levanta un día o ha mordido un fruto seco o un alimento más duro y de repente no puede abrir la boca, pero eso es muy raro. Normalmente empieza con sobrecarga. En el momento en que se empieza a notar eso, en el momento en que empieza a notar que desde el primer día puede dejarlo pasar, a lo mejor ha podido ser pues porque ese día ha tenido que comer un bocadillo, un alimento pues que requiere una masticación más elaborada, ¿no? Pero en cuanto pasen unos días, si no ha desaparecido esa pequeña sobrecarga, ya tiene que ir a que le exploren. ¿Y qué profesional? Bueno, lo ideal es ir a un fisioterapeuta que tenga manejo, porque en la fisioterapia no existen especialidades, bueno, que tenga manejo, experiencia en el dolor orofacial. Y bueno, hay odontólogos que tienen experiencia en el dolor orofacial y otros no. Y hay cirujanos maxilofaciales que lo manejan. Normalmente lo suelen manejar ellos también, pero a veces no tienen un manejo tan claro de los métodos conservadores. Pero bueno, a un odontólogo, en definitiva, que maneje el dolor no odontogénico, porque normalmente la mayoría de los odontólogos manejan los dolores odontogénicos, ¿no? De origen de las piezas dentarias y demás. No sé si se ha quedado... Vale, sí, no, perdona, que he sido yo que he tardado en conectar. Gracias, Josué. Muy bien resuelta la pregunta. Vamos con una pregunta para Marisa. ¿Tiene que ver la percepción de peor calidad de vida o la percepción de dolor con ciertas normas o etiquetas sociales? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres en este aspecto? Bueno, para empezar, la percepción del dolor depende de muchos factores, no solo de factores biológicos, incluso a nivel genético los hombres y las mujeres nos vamos a comportar de forma diferente a nivel de percepción de dolor, sino también a nivel psicológico o a nivel social incluso, ¿no? Hay uno de los estudios que es muy clásico, que habla, ¿no?, de cómo cuando un experimentador, ¿no?, está provocando una especie de dolor, ¿no?, controlado en un paciente masculino, en un paciente varón, y ese experimentador es un hombre, el paciente responde de una manera diferente, su umbral de dolor es más bajo que cuando el experimentador es una mujer, es decir, que también hay una convención social, ¿no?, a nivel de qué rol juego yo de género, ¿no?, cuando siento dolor. Hay multitud de normas sociales con respecto a lo que corresponde ver en un hombre y en una mujer. Parte de esto probablemente tenga que ver en cómo el hombre también gestiona y afronta el dolor. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que los pacientes con fibromialgia, aunque acaban consultando al médico, suelen consultar al médico de cabecera, pero entre 1 y 6 meses después de empezar, ¿no?, a notar sintomatología. Comparado con las mujeres, ¿no? Es decir, que aguantan un poquito más, y lo que también hay descrito en algunos artículos que están realizados en algunos trabajos de tipo cualitativo,
es que la visión del profesional también es diferente cuando tiene un hombre delante o cuando tiene una mujer. De hecho, muchos se quejan, ¿no?, de que se menosprecia, por así decir, el síntoma, o que les miran con mala cara, ¿no?, con la sensación de que son flojos. Y así es como lo describen los propios pacientes en la literatura, ¿no? Es decir, se sienten muy juzgados por el médico en cuanto no solo a que el dolor sea fingido, porque sabemos que en muchos casos, tanto hombres como mujeres, ¿no?, pues se han visto juzgados en relación a un dolor que no tiene una causa concreta, por así decir, un resultado analítico o de prueba de imagen que lo corrobore, pero además de eso, ¿no?, se les mira con mala cara por ser demasiado blandos, ¿no?, como chicos. Y esto, bueno, pues claro, lógicamente hace que culturalmente tengamos una serie de factores que nos llevan a actuar de una u otra manera, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay un montón de factores ahí mediando en cómo los hombres también perciben el dolor, lógicamente. Claro, y además, mira, aprovecho ya que estás hablando del tema para preguntarte, es una curiosidad mía que me había surgido, porque, o sea, decías que realmente no hay diferencias en la prevalencia, ¿no?, entre hombres y mujeres, según los datos científicos, porque lo que ocurre es que no se les diagnostica a los hombres, ¿no? ¿O eso he entendido yo en tu charla? Lo que se encuentra es que esas diferencias que se han visto tradicionalmente de prevalencia tan grandes entre sexos, parece que existen, pero no son tan grandes. Lo que explica es un estudio muy reciente que ha publicado Wolf, que es uno de los mayores exponentes en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad. Pues lo que dice es que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un estudio poblacional, un estudio de prevalencia, y lo hacemos ya sobre pacientes diagnosticados, ¿no?, para ver cuántos pacientes en consulta hay hombres y cuántos hay mujeres, ahí la prevalencia es del 90% mujeres. Sin embargo, en su estudio lo que hacen es escoger una prueba de otra patología, que es artritis reumatoide, y comprueban cuántos de esos pacientes que no están diagnosticados de fibromialgia cumplen los criterios que se han descrito, los más recientes de 2016, ¿no?, para esta patología. Y entonces lo que se encuentra es que hay un cambio radical y que ya no estamos hablando de un 90% de mujeres, estamos hablando de una bajada casi de un 40%, de un 60%, ¿no?, entre el 40 y el 60. Y claro, lo que consideramos es que depende de dónde preguntes y de cómo hagas la pregunta, pues te va a salir un dato o no. Y entonces lo que dice es que cuando la muestra no está sesgada, parece que hay más hombres de los que parece. ¿No?, en realidad de lo que se establece en la literatura. Y la verdad es que es muy interesante porque ya digo que hay un estudio muy reciente que es un estudio cualitativo y lo hacen online y tienen resultados de prácticamente 1000 pacientes masculinos, 1000 hombres, que es una barbaridad. Digo, yo quiero esa muestra para mí, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cada vez se está intentando dar un poquito más de valor a esto, porque lo que nosotros vemos en consulta, que es algo que yo ya tenía esa percepción en la clínica habitual, es que parece que hay más hombres de los que cuentan, ¿no? Y por supuesto que hay que aproximarse a ellos a lo mejor de otra manera. Vale, muy bien. Vamos con una pregunta que le hace Andrea a Sara. Y dice, si el insomnio genera somnolencia durante el día y debemos, según lo que ella ha entendido de tu charla, dormir cuando tengamos sueño, ¿no se propiciará de esta manera un patrón inverso o cambiado del sueño? Es decir, que se duerme durante el día y no se duerme por la noche. Vale, te capto la idea. Y me viene bien porque entonces es que no lo he explicado bien en la charla. Vamos a diferenciar una cosa, y es que cuando yo hablo de insomnio, no estoy hablando de un mal dormir, ¿vale? O sea, es decir, cuando nosotros hablamos en insomnio, en sueño, estamos hablando de un problema mucho más serio. Y es un problema en el que no es que no duerma una noche, sino que es un insomnio crónico, es un insomnio que está durando mucho más tiempo, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tenemos una persona con insomnio crónico, lo que se sabe es que son personas que lo que tienen es un trastorno de hiperactivación. O sea, es decir, son personas que están hiperactivadas fisiológicamente, cognitivamente y emocionalmente. Esto ocurre muchas veces y empieza por una temporada de mal dormir, pero es un trastorno muchísimo más serio y muchísimo más grave. En el caso del insomnio crónico no hay somnolencia diurna. En el caso del insomnio crónico hay fatiga, lo que se nota es fatiga. O sea, por eso yo os insistía un poquito en la presentación con la diferenciación, porque en el insomnio crónico hay fatiga. Es decir, a una persona con insomnio crónico tú le pones a dormir durante el día siestas y no se duerme, no se puede dormir. De hecho, un indicador de mejora en el insomnio crónico es que la gente empieza a dormir siesta, porque las personas con insomnio crónico no pueden dormir ni siesta. Es decir, es verdad que no duermen tan poquito durante la noche como ellos creen, la percepción de sueño es mucho peor, o sea, duermen más de lo que creen, quiero decir, cuando se les hacen registros de sueño, pero es verdad que el sueño está bastante alterado. Pero es una persona que de día no duerme. Cuando estamos hablando de un insomnio que no es crónico, es decir, una temporada de mal dormir, yo ahí cuando yo digo dormir, hay que tratar de dormir siguiendo las sensaciones internas. Estoy hablando más de la noche. En el sentido de que no hay que marcar el sueño de una manera rígida. Es decir, lo que tenemos que tratar de hacer es decir, no me voy a acostar a las 12 porque son las 12 y me tengo que acostar, sino me voy a acostar cuando tenga sensación de somnolencia, porque así ayudamos al cuerpo a regularse. Lo que sí que hay que marcar un poquito mejor es la hora de despertar. Ahí sí que hay que ser más regular en la hora de despertar, ¿vale? Porque cuando nosotros despertamos empieza un proceso de circadiano, porque ya cuando nos despertamos empieza a dar luz, cuando se empieza a dar luz el cerebro ya se desactiva, en fin, empieza toda una serie de procesos biológicos que ayudan al despertar. Entonces, si nosotros marcamos un despertar, todo empieza a contar desde el despertar y eso nos ayuda luego a la hora de acostar, de tener la sensación de sueño. No es que si tengo sueño a cualquier hora del día voy a dormirme, porque eso normalmente no va a ocurrir. Normalmente, ¿cuándo vamos a tener ganas de dormir durante el día? En la hora de la siesta, que es una hora biológicamente determinada para hacer un descenso de actividad. Que si nos dormimos una siestecita, nos viene fenomenal y de hecho se sabe que es una buena ancla para el sueño nocturno. Si se puede hacer, como ya sabéis que habréis oído muchas veces, siestas relativamente cortas, de 40 minutos como mucho, para no entrar en sueño profundo y demás. Pero no se trata de dormir cuando yo tengo sueño. Si todo está bien, el sueño diurno va a ser en el momento de la siesta, preferiblemente siestas cortas, y lo que vamos a tratar de hacer es irnos a la cama cuando empecemos a tener somnolencia, que eso muchas veces se nos olvida y vamos porque empezamos a hacer la cuenta atrás de horas, me tengo que levantar a las 8, tengo que dormir 8 horas, me acuesto a las 12. Y empezamos a hacer como cuentas raras y entonces nos acostamos a lo mejor sin tener ninguna necesidad de sueño. Entonces, eso sí que es importante empezar a regular el inicio del sueño desde nuestra somnolencia. Tengo sueño, me voy a la cama. Así, desde ahí. No sé si se ha entendido ahora mejor. Perdón, que estaba hablando sin audio. Decía que creo que sí, ha quedado claro. Muchas gracias, Sara. Tengo aquí una pregunta de Charo que es para Josué. Dice así: ¿es posible, después de tener varias crisis de neuralgia del trigémino y problemas dentales, es normal que de vez en cuando se pueda tener un recordatorio de ese dolor, sobre todo en momentos de más estrés? ¿O podría formar parte del dolor temporomandibular por sufrir fibromialgia? ¿Qué puedes decir de esto, Josué? Pues antes de nada, lo que ha dicho Marisa, solamente era por puntualizar, es verdad, yo como he tenido muchas veces hombres en consulta que tenían, yo decía, este hombre tiene signos o síntomas compatibles, pero claro, no lo sabe, pues a lo mejor venía
pues por un dolor de espalda o por un dolor de hombro. Y es verdad, o sea, hay más cantidad, como ella decía, están silentes ahí. Y lo que ha dicho Sara de los consejos para dormir, me venían bien a mí. Yo muchas veces eso de lo que hacer, como me voy a levantar a las 5, pues me acuesto y luego ya no te duermes y, en fin, sí, está fenomenal eso, es verdad. Eso es cierto, eso ocurre, pero yo creo que nos ocurre a todos. Bueno, en relación a la pregunta, por supuesto, vamos a ver, hay grados de alteración del procesamiento del dolor en mujeres y en hombres con fibromialgia. No todos tienen una hiperexcitabilidad neuronal de la misma forma. Eso por un lado. Y ahora, me pregunta si cuando has tenido una neuralgia de trigémino puede ser que tuvieras un caldo de cultivo para tener más probabilidad, ¿no? O más intensidad de dolor en la región orofacial. Sí, bueno, lo que dice específicamente es como que puedes tener recuerdos, lo llama así, de dolor en momentos de más estrés. Y yo creo que eso enlaza muy bien Por supuesto. con algo que tú comentabas en el vídeo, que además decías, ya os lo contaré en la sesión online, Sí, ¿no? Sobre sí. los mecanismos psicológicos que están ahí implicados. Mirad, yo he tenido cantidad de pacientes, yo trabajaba en un centro que se llamaba Perio, estuve varios años en Madrid, en San Francisco de Sales, y una persona, por ponerle una férula de Michigan, al día siguiente debutó con un dolor temporomandibular exagerado, o alguien que se le somete a una endodoncia o a la extracción de un molar, una cirugía de la muela del juicio por estar muchas horas con la boca abierta. Alguien que se le somete a ortodoncia, a un tratamiento ortodóncico, es decir, cualquier manipulación en la cara lo genera, cualquier padecimiento lo genera, y eso hace que en la memoria del dolor, en el procesamiento del dolor, que haya más cantidad de canales de sodio. El dolor desde la periferia, desde aquí, se transmite por canales de sodio y de calcio. Y eso está más expresado. Las neuronas tienen más cantidad de canales de sodio y de calcio en la cara, en esa persona que ha tenido algún padecimiento en la cara. De base tiene fibromialgia. Y de base, el tener fibromialgia, depende qué grado de respuesta dolorosa tenga, pues va a ser un caldo de cultivo mayor para tener más intensidad y más dolor esparcido y más frecuencia de dolor, etc. Entonces, por supuesto que todo eso, el haber tenido, por ejemplo, si vais a tratamientos, a un odontólogo y ya vais con una sobrecarga, y dicen, no, es que te tenemos que hacer una endodoncia. Cuidado con eso, porque lo que habrá que hacer es que el odontólogo tenga, o el cirujano, el que esté operando en eso, el que esté haciendo el tratamiento, tenga más descansos de abrir la boca, porque eso es un estrés muy grande que al día siguiente, una persona que no tiene fibromialgia, al día siguiente no puede abrir la boca, no puede comer bien en muchas ocasiones. Otras personas, nada, se recuperan muy rápido. Tener en cuenta que en la fibromialgia, como bien sabemos, existe una intolerancia al estrés físico y psicológico de las respuestas endógenas, ¿no? Entonces, el estar en un estrés de apertura bucal muy grande va a ocasionar al día siguiente problemas de más o menos magnitud. Entonces, por supuesto que sí, claro que sí. Vale, muchas gracias, Josué. Tengo aquí dos preguntas para Sara que yo creo que se pueden unir, ¿vale? Pregunta aquí Charo si las pesadillas nocturnas forman parte del mal sueño por la fibromialgia y la fatiga crónica. Y anteriormente también alguien preguntaba que qué relación hay entre estas alteraciones que se ven en el sueño profundo con los sueños en sí. Vale. Bueno, vamos a ver.
Las pesadillas nocturnas, cuando nosotros tenemos pesadillas, una pesadilla no es más que el cerebro está tratando de procesar información emocional, ¿vale? O sea, nosotros, cuando el cerebro durante la noche lo que hace es tratar de procesar lo que nos ha ocurrido ese día, unos días anterior, o a veces cosas que nos han pasado muy en el pasado que no hemos llegado a procesar nunca, ¿no? Cuando esas cosas son emocionales, esas cosas que tenemos que procesar, esas situaciones que tenemos que procesar son emocionales, muchas veces se hacen en forma de pesadillas, muchas veces. Las pesadillas, en realidad, a mí siempre me gusta decirle a los pacientes que de los sueños lo que tenemos que coger son como capas, es decir, la emoción, el contenido, porque un sueño no tiene un sentido en sí mismo, a veces sí, pero muy pocas veces, más bien va por capas, ¿no? Entonces, cogemos la capa de la emoción. Y la capa de la emoción puede ser un miedo intenso, y ese miedo intenso puede ser un miedo que yo he tenido ayer o hace 20 años y que mi cerebro está tratando de procesar. Por lo tanto, las pesadillas en principio no son nada negativo, es algo que es el cerebro tratando de procesar una emoción y que lo va a intentar. Lo que pasa es que muchas veces la propia emoción nos despierta y entonces se queda, digamos, a medio procesar esa situación. Por eso a veces tenemos pesadillas que se repiten, ¿no? Entonces, y eso a veces lo provoca mal sueño, claro, porque estoy con una emoción, esa emoción me despierta y entonces eso hace que el sueño se interfiera, ¿no? Si nos volvemos a dormir y volvemos a tener otra pesadilla, va a ser lo mismo. Pero en principio las pesadillas tenemos que entender que son benignas, son buenas. O sea, es el cerebro tratando de procesar, es muy desagradable, se pasa muy mal, pero no es algo que tengamos que ver como algo negativo, salvo que sean pesadillas que se repiten, porque entonces nos podrían estar hablando de situaciones traumáticas y entonces tendríamos que ayudar a la persona a procesarlo. Si lo relacionamos con el sueño de ondas lentas, no, porque las pesadillas ocurren en sueño REM, ¿vale? El sueño REM, o sea, en el sueño hay diferentes fases, y el sueño de ondas lentas es completamente diferente al sueño REM. El sueño de ondas lentas es la fase del sueño en la que digamos que el cerebro está más desconectado. El cerebro está funcionando a un unísono y por eso se llaman ondas lentas, porque lo que se ve en el electroencefalograma es que el cerebro está funcionando a la vez, por lo tanto está bastante desconectado a la vez, ¿no? Y en esa fase es una fase en la que hay recuperación física del cuerpo fundamentalmente. Hay una fase que se llama la fase REM, que lo que tenemos es un cerebro súper activo, ¿verdad, Paloma? De nuestras clases de fisiología, súper activo, el cuerpo está paralizado, porque el objetivo que parece que tiene eso es no vivir los sueños, ¿no? Y sin embargo tenemos el corazón latiendo mucho más rápido, los ojos moviéndose a muchísima velocidad y es en esa fase en la que ocurren las pesadillas. Pero también en fibromialgia se han visto alteraciones en el sueño REM, o sea, es que no es no solamente el sueño de ondas lentas, o sea, aunque yo haya incidido en el sueño de ondas lentas, también se sabe que hay alteraciones en el sueño REM. Entonces, que haya menos sueño lento no tiene que ver con las pesadillas, pero sí que tiene que ver con lo que decíamos un poco, que es con una mala calidad del sueño en general. Es decir, es que digamos que la arquitectura del sueño en las personas con fibromialgia está bastante alterada porque hay bastantes activaciones durante el sueño. Muchas gracias, Sara. Nada. Paso a una pregunta que hace Lucía para Marisa. Y dice así: ¿a qué se debe el hecho de que se conceda un mayor número de bajas laborales o reconocer una incapacidad a los hombres con fibromialgia que a las mujeres con fibromialgia? Pues ya me gustaría a mí saberlo. Eso, la verdad es que, como decía al principio, pues supongo que hay muchos factores que también a nivel social se contemplan, ¿no? Aquí habría que valorar, incluso esto es algo que se da a nivel personal. Es decir, la mayoría de los estudios que se han hecho, para empezar, no se han hecho en España. Con lo cual, eso ya es un sesgo importante, ¿vale? Es decir, porque nuestro sistema puede funcionar de una determinada forma que no funciona en el extranjero. Por otro lado, a mí se me ocurre que los criterios para conceder esas incapacidades, ¿no? Pues puedan ser
incluso, ¿no? Asociados a otras patologías que tenga el paciente, cosa que no se refiere en los estudios. Es decir, yo siempre les digo a todos los pacientes que nos piden, ¿no?, ayuda en un proceso bueno, pues de discapacidad o de incapacidad, que al final son procesos que dependen del juicio de personas, y cuando no hay guías o criterios claros, pues va a depender mucho de quién te atienda, quién te reciba ese día en el tribunal, sus propias creencias, sus propios prejuicios y luego también pues de determinadas situaciones familiares o laborales, ¿no? Entonces, no sé cuál es la respuesta porque no se describe en ninguno de los artículos que existen. Simplemente se observa que hay cierta tendencia a que los pacientes varones, ¿no?, tienen más bajas laborales y más, sobre todo más jubilaciones por incapacidad. Pero no se dice más, simplemente se pregunta la situación laboral y se codifica y ya está. Y no se pregunta ni otras patologías, ni qué tipo de médico te lo ha dado, ni en qué condiciones, ¿no? Entonces es un poco complicado. Al mismo tiempo, por ejemplo, ya se les está tratando, incluso farmacológicamente, se les dan fármacos diferentes. Por ejemplo, las mujeres suelen tener más antiinflamatorios y los hombres suelen tener, pues, aparte de los antiinflamatorios, pero en general más fármacos GABAérgicos y más antidepresivos combinados, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien por qué, pero la aproximación de los profesionales de la salud, entendiendo que también ahí entran los que conceden las incapacidades laborales, actúan muchas veces de forma distinta. Quizá porque a lo mejor las mujeres y los hombres nos comportemos de forma diferente cuando vamos al médico o cuando nos enfrentamos a estos tribunales. No lo sabemos. La verdad es que es una buena pregunta y, como digo, sí es que queda mucho por saber en cuanto a las diferencias de género en este sentido. Vale. Muchas gracias, Marisa. Josué, te paso una pregunta que hace además el fisioterapeuta de Afinsifacro, de profesional a profesional, pero que seguro que es de mucho interés porque si hace la pregunta es porque se encuentra muchos de estos casos en la clínica. Dice así: ¿puede la tensión en la musculatura de la articulación temporomandibular influir en aumentar el dolor cervical y cefaleas, aunque la persona no refiera el dolor en la articulación temporomandibular como dolor principal? O sea, que refiera solo molestias en la articulación, pero mucho dolor en el cuello y en los hombros. Sí, por supuesto. Hay un montón de estudios. Mira, cuando yo estaba en Dinamarca, en el año 2006, allí estaba Kjellum Wang, que es un odontólogo, y trabajaba con Peter Svensson. Peter Svensson es un odontólogo de la Universidad de Aarhus, de Dinamarca. Quizás sería el hombre que más sabe en el mundo, bueno, de los que más saben en dolor orofacial, no odontogénico, musculoesquelético. Mira, han hecho cantidad de estudios de investigación infiltrando en la musculatura del cuello sustancias dolorosas, algógenas, glutamato, capsaicina, etc., y registrando respuestas en la musculatura de la mandíbula, masticadores principalmente, y al revés, infiltrando aquí sustancias dolorosas y evaluando respuestas en la musculatura del cuello. Y es inmediato. Cuando provocamos dolor aquí se producen cambios en la activación de la musculatura, no solamente por el dolor provocado en la intensidad, incluso con bajas intensidades, sino también respuestas electromiográficas, respuestas en el procesamiento del dolor, etc. Y al revés, si infiltramos aquí sustancias dolorosas o provocamos un dolor agudo aquí, se traduce en una respuesta en el cuello. Está íntimamente relacionado. Pero es que del núcleo trigémino cervical hay tres partes y el caudado es donde se procesa esto. Entonces, las neuronas es que son primas hermanas, son hermanas. El dolor de toda esta zona, de V1, V2, V3, las áreas trigeminales, todo se procesa en el mismo sitio, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que una mujer con fibromialgia que tenga más tensión aquí le puede decir, oye, me está empezando a doler, es Juan, ¿no?, el que lo ha hecho la pregunta, Juan.
¿O no? ¿O quién? Se llama Sergio, Sergio. Ah, Sergio, perdón. Pues Sergio, el dolor aquí, si a alguien le llega a Sergio y le dice, oye, Sergio, que me duele en la zona cervical y resulta que yo me estaba notando últimamente como una fatiga aquí, porque me comí un bocadillo y se me carga esto. Bueno, por supuesto. Además, acaba de salir un metaanálisis ahora, ha sido en enero, febrero del 2020, hecho por unos compañeros en Pain Medicine, que han visto, y eso lo he puesto en las diapositivas, que cuando nosotros hacemos un tratamiento en el que no solo tratamos aquí, sino que a alguien con dolor aquí, le tratamos aquí y aquí, los efectos en el procesamiento del dolor, los efectos en la activación inhibitoria descendente, los cambios simpáticos, son muchísimo más potentes. Vale, muy bien, perfecto. Josué, ha quedado claro. Gracias. Bueno, como habréis comprobado, se ha aumentado el tiempo de la reunión, o sea que estupendo porque hemos podido aprovechar un poquito más. Si os parece, voy a pasar alguna pregunta más. Se han quedado muchas en el tintero, pero como ya sabéis, van a ser todas contestadas. Se las vamos a pasar a los ponentes para que por escrito las contesten y las colgaremos en la web, ¿vale? A ver, para ir cerrando, le voy a plantear una pregunta a Sara, ¿vale? Que le hace Lucía. Dice, ¿las creencias erróneas sobre el sueño que indicas en las recomendaciones finales, como puede ser el catastrofismo asociado a una mala noche, están relacionadas con algún rasgo de personalidad, como puede ser el perfeccionismo o la autoexigencia? Vamos a ver. A ver, ¿cómo contesto esto? Las creencias erróneas... Mira, voy a hacer una cosa y es que, ¿sabéis quién sabe más de sueño? Los que peor duermen, ¿vale? Es decir, una persona que duerme bien no sabe de sueño prácticamente nada en el sentido, cuando digo saber de sueño me refiero a qué hay que hacer con el sueño. Eso es lo mismo que con la comida. Los que sabemos mucho de dieta somos los que estamos queriendo adelgazar. Los demás no tienen ni idea, comen lo que sea, les da lo mismo. Pues con el sueño pasa un poquito lo mismo. Entonces, con el sueño el problema que tenemos, igual que con la comida y otro tipo de cosas, es que hay muchísima información y es carne de cultivo para periodistas, les encantan los titulares, ¿no?, sobre el sueño, etcétera, etcétera, y hay demasiada información. Esto muchas veces genera creencias erróneas sobre qué hay que hacer, porque normalmente hablo de revistas y todo esto porque al final es una fuente de información de salud que mucha gente tiene y que genera muchísimos problemas, porque yo estoy cansada de ver, por ejemplo, el tema de dormir 8 horas como tema de salud, ¿no? Eso yo creo que todo lo hemos visto, hay que dormir 8 horas. No, mira, la media poblacional puede ser de 8 horas, pero no tenemos por qué dormir 8 horas. No depende, eso depende de cada persona, de muchísimas variables. Entonces, al final, sin darnos cuenta, toda esa información la vamos haciendo nuestra y empieza a formar parte de nuestras creencias. Esas son las creencias erróneas sobre el sueño, ¿vale? Es información que yo asimilo y me la creo. Por eso se llama creencia. Con el sueño hay muchísimas creencias que no son adaptativas, por eso lo llamamos erróneas, porque a veces empiezan a generar patrones de comportamiento, como el que hablaba antes Josué, ¿no? Que muchas veces ese patrón de contar hacia atrás las horas vienen de pensar que tenemos que dormir 8 horas. Entonces empezamos a contar, ay, tengo que dormir 8 horas, ¿no? Entonces, eso no está relacionado con el catastrofismo. El catastrofismo es un patrón de funcionamiento que es un poquito diferente. La persona que es catastrofista, si tiene una creencia errónea, tengo que dormir 8 horas, el día que no duerme 8 horas, dirá, Dios mío, no he dormido 8 horas, esto es horrible, ¿no? Entonces hace una catástrofe de no haber cumplido su creencia, con lo cual todo esto lo que va haciendo es sumando problemas a la situación. Y esto me lo relacionaba con una personalidad que no recuerdo bien, Paloma.
Perdona, que se me olvida que quito el audio. Decía que sí, eso se puede relacionar con rasgos de personalidad, ¿no? Como autoexigencia, perfeccionismo. Bueno, a ver, claro, todo esto se puede relacionar. Es decir, una persona perfeccionista va a tratar de llevar su creencia a la perfección. Entonces, una persona que cree, te pongo el ejemplo de las 8 horas porque para mí es el paradigmático, ¿no? Pero que cree que tiene que dormir 8 horas y para que tenga un sueño perfecto tengo que dormir 8 horas, entonces lo que va a hacer es provocar lo que hablábamos en el vídeo, mucha más tensión al sueño, mucha más tensión, y lo que va a hacer una persona con un carácter más perfeccionista es confiar mucho más en esas variables externas, en esas informaciones externas que en las propias internas y en una regulación mucho más natural del cuerpo, ¿no? Y va a tratar de ser perfecto, y buscar la perfección es imprimir estrés, en este caso al sueño, pero esto, el perfeccionista va a imprimir estrés a casi todo en su vida, ¿no? Efectivamente. Al final todo está relacionado. Vale, muchas gracias, Sara. Venga, voy con una última pregunta para Josué, que pregunta Edurne. ¿Crees en la posible relación entre la postura con las lesiones en la articulación temporomandibular? La postura del cuello. Bueno, O no la, especifica, sino la postura, postura dice. O sea, que yo corporal. entiendo que en general, postura corporal, ¿m? con Vale, las una cosa, lesiones. Paloma, estaba intentando contestar a Guadalupe, o sea, me han escrito, Ajá. y no podía, lo intento enviar y me dice que no me deja, le he dado a guardar en el chat, no sé si eso vosotros Claro, lo podéis recuperar. bueno, creo que se ha configurado la sesión como para que el chat solo lo podamos manejar los administradores. Entonces, si Vale, te ha te mando, escrito en privado, no sé si, no sé te lo qué puedo ocurre. mandar, te lo mando por si lo quieres, no Vale, sé, sí, guarda la pregunta y la vale. recaptamos. Vale. Pues científicamente la postura se ha estudiado para intentar relacionar con respecto a la región temporomandibular. Si resulta que uno tenía una mala alineación o mal equilibrio. En nuestra universidad hay un compañero, Antonio Gil, que ha investigado eso, utilizando sobre todo, entre otros medios, el Neurocom Master, que es un aparato que mide la estabilidad, ¿no? El individuo se sube en unas plataformas, pero no es sólida. Esa relación científica no está realmente probada. Las alteraciones posturales o las alteraciones estructurales en relación al dolor, a día de hoy no tenemos los medios sensibles para detectar esa asociación entre padecer una alineación incorrecta y que eso sea la causa o un factor que haga que el paciente le duela más algo. Nosotros hemos hecho estudios sobre la postura del cuello y cómo cambia la actividad electromiográfica. Débora Fala, una fisioterapeuta muy famosa que ha estudiado mucho la actividad electromiográfica, ha visto cómo la cabeza adelantada o atrasada o corregida interviene en la actividad electromiográfica de lo muscular aquí. Eso es verdad. Pero de ahí a que podamos decir que la alteración de una cabeza adelantada o estar más encorvado, tener una alteración postural, no tiene ninguna relación. ¿Sabéis lo más importante del problema postural? No es en tanto la forma, sino la duración. Una postura prolongada es realmente el factor desencadenante de muchos de los dolores que padecemos. Y en una mujer con fibromialgia, que el tejido diana es un músculo, entre otros, pero principalmente músculo, que se ve disminuido el flujo sanguíneo y eso es sensibilizante. Una postura prolongada genera más sensibilización y es más nociva. Todos podemos tener posturas en un momento determinado que dirá, pero ¿cómo se ha agachado? ¿Cómo pone la cabeza? ¿Cómo se pone? No pasa nada, siempre y cuando sea de poco tiempo. El problema es cuando prolongamos la postura. Y sí, que la postura anómala puede tener una relación, pero científicamente todavía eso no lo podemos aseverar.
Y eso es importante para nosotros, que haya evidencia científica, la verdad. Vale, muchas gracias. Nada, Bueno, gracias pues a ti. vamos a cerrar con última pregunta para Marisa, ¿vale? Y ya el resto de preguntas que se hayan quedado las guardamos y se las pasamos a los ponentes para que os contesten. Marisa, tengo aquí una pregunta que dice, los estudios de prevalencia entre hombres y mujeres muestran por lo general mayor prevalencia en mujeres. Y esa diferencia tan grande no podría deberse a diferentes conductas pro salud, ¿m?, que se dan entre hombres y mujeres. Es decir, hay estudios que analicen diferencias entre sexos en la población general, pues que se vea que los hombres o las mujeres son más proclives a pedir ayuda, a asistir a las consultas médicas, y eso podría explicar las diferencias. Bueno, son dos cosas distintas, ¿vale? Los estudios de prevalencia que se hacen no tienen nada que ver con los hombres o mujeres que van al médico, generalmente, ¿vale? Primero porque es gente que ya está diagnosticada, pero segundo porque esas diferencias se están intentando corregir con la forma en la que se escoge la muestra, como he explicado al principio, ¿no? Es decir, al final el que tú escojas una muestra, por ejemplo, de artritis reumatoide y que sobre esa muestra tú escojas o veas quiénes cumplen criterios o no para otra enfermedad, bueno, pues lógicamente, por ejemplo, en artritis reumatoide no hay tantas diferencias, no existe esa diferencia entre hombres y mujeres. No en todas las poblaciones existen tantas diferencias entre sexos a la hora de ver digamos, su prevalencia, ¿no? Lo que sí es verdad, y esto sí se sabe, es que de forma habitual las mujeres tienen más conductas en este sentido de prosalud o por lo menos de proconsulta sanitaria, es decir, acuden más al médico, ¿vale?, que los hombres, o de forma tradicional. Yo es que creo que al final esto depende mucho de con quién lo hablas, cómo haces el estudio, ¿no? Pero sí que es verdad que de forma tradicional, y como he explicado en uno de los estudios, sí que se observaba que los hombres acuden más tarde al médico. Es decir, que esperan más, intentan manejarlo, ¿no? Y cuando ven que no pueden es cuando acuden al médico y acuden fundamentalmente al médico de cabecera, ¿no? Ya digo que estos estudios, la mayoría no se ha hecho en España, con lo cual el funcionamiento puede ser muy diferente de lo que sucede aquí. Aquí todos pasaríamos por el médico de cabecera antes de ir al especialista, pero parece que cuando se les pregunta, ¿no?, pues todos los estudios que son internacionales, tú podrás irte a un especialista o haber consultado, ¿no?, al menos a quien debes ir. Sí que es verdad que hay datos interesantes, porque incluso en este estudio tan grande con tantos hombres, este estudio que tenía 900 y pico varones, sí que se encuentran incluso dos subgrupos de varones, es decir, los que tienen una conducta de manejo adecuado de la enfermedad, que aprenden, ¿no?, que tienen una conducta muy saludable, muy favorecedora de la recuperación de la vida, y luego hay otro subgrupo de pacientes que afrontan muy mal la enfermedad, que es más evitador de la actividad, que se refugia más en la medicación. Es decir, que incluso dentro del colectivo masculino también parece haber subgrupos. Por lo tanto, claro, ahí ya hay un sesgo de base, es que habrá muchos de estos que no vayan a las consultas o que no aparezcan luego en una consulta de un especialista, o que no. Es como cuando nosotros hacemos nuestras investigaciones y al final pues buscas a personas que están en asociaciones. Bueno, pues la persona que ya está en una asociación como esta, por ejemplo, ya tiene una conducta diferente que los que no están. Y eso es un sesgo muy importante, porque estas personas ya tienen una motivación por pedir ayuda, por trabajárselo, que al final es un poco la actitud más saludable, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que hay hombres y mujeres, que hay hombres que tienen un estilo de afrontamiento más favorecedor de la salud y de la convivencia, ¿no?, sana con la enfermedad, igual que hay mujeres que son así, y que hay hombres, ¿no?, que digamos sin querer, pero tienen un estilo de afrontamiento más perjudicial, de mal manejo
al igual que lo observamos en mujeres. Todavía no sabemos, no hemos llegado a averiguar si realmente, ¿no?, entre ambos hay diferencias, pero sí que vemos, por ejemplo, que cuando piden ayuda, ¿no?, pues tanto hombres como mujeres suelen beneficiarse de los tratamientos, con lo cual, bueno, esperemos que, pues eso, ¿no?, que el haber empezado nosotros dentro de este colectivo nuestro a analizar esas diferencias, ¿no?, también haga que, bueno, pues que los hombres que estén viendo nuestros vídeos por ahí, pues se animen a consultar, ¿no?, y se animen a ir a profesionales de la salud para que podamos tener una visión más amplia de sus características, porque hasta ahora pues tenemos pocos, crecientes, pero poquitos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí un poco lo que sabemos, sí. Sí, desde luego hace falta que los hombres también se animen a beneficiarse de estos, bueno, de los recursos que hay. Claro. Vale, muchas gracias. Pues ahora sí cerramos el turno de preguntas, pero me gustaría compartir con vosotros un vídeo que han hecho las socias de Afinsifacro, algunas socias, bueno, pues para dar visibilidad a la enfermedad. Está en la web de la asociación, pero si os parece, lo vemos, son unos minutitos nada más. Y luego ya nos despedimos. Imagino que, a ver, únicamente tengo que compartir mi pantalla. Espero que sea así de fácil. Vale. ¿Lo veis, no? Sé que no es fácil contar conmigo, vivir a ratos beber a sorbo esta vida desigual. Es difícil entenderme cuando pierdo la esperanza, cuando se apaga mi voz. Sé que todo cambia día a día, de hora al minuto, no lo puedo predecir. Seguiré adelante, volveré a soñar. Una mano, una sonrisa me basta para volverlo a intentar. Caigo y me levanto una y otra vez. Puede ser difícil, no me rendí. Guardo cada instante que logro compartir. Los buenos momentos no duelen, te ayudan a vivir. Cuando faltan las ganas de vivir, tengo que aparcar mis sueños lejos de aquí. Duele el cuerpo entero, la vida se desmonta y de mis hijos hasta la voz me estorba. Esa vida invisible no me dejas florecer. Me obligo a levantarme, a aceptarlo y a entender que dentro de este cuerpo cansado sigo estando yo. Aunque no me reconozca, aunque llore de dolor, seguiré adelante, volveré a soñar. Una mano, una sonrisa me basta para volverlo a intentar. Caigo y me levanto una y otra vez. Puede ser difícil, no me rendí. Guardo cada instante que logro compartir.
Me levanto una y otra vez. Puede ser difícil, pero no me rendiré. Guardo cada instante que logro compartir. Los buenos momentos no duelen y ayudan a El dolor. No, amiga, no merece un libro entero. El dolor no merece un poemario. Si acaso le regalo algunos versos sin fin, algo desesperados. Perro fiel que me muerde y no me deja, como un tiro pegado por la espalda. Las veces que se va, me deja vieja, como un trapo gastado entre las sábanas. No quiero ser poeta de dolencias, ni cantar la tristeza que me abate, ni rogar el avance de la ciencia. Prefiero hablar de amor y de experiencia, que bajo la armadura que me apresa hay todavía un corazón que late. Bueno, pues con este cierre tan bonito, tan maravilloso, damos por terminada esta jornada. Ha sido estupendo compartir este rato con vosotros. Yo he aprendido mucho, espero que los demás también. Y si alguien quiere decir algo para despedirse, es vuestro momento. Muchas gracias por todo lo que hacéis por nosotras y sois fundamentales para las personas con fibromialgia. Muchas gracias, de verdad. Yo agradeceros muchísimo todo lo que habéis hecho por todos nosotros. De verdad que mil gracias.